Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en mi canal de YouTube en el cual vamos a estar viendo cómo encriptar campos en SQL Server. Si tenés la necesidad de, por ejemplo, tener un campo como una contraseña, un número de tarjeta de crédito o algo similar que necesitas encriptar para que no sea visible, te voy a mostrar tanto en SQL Server como en Azure, podés encriptar estos tipos de campos. Antes de esto, no te olvides de suscribirte a este canal si querés estar atento a las novedades de los videos que voy a ir publicando. Así que antes de encriptar campos, vamos a hacer una introducción a los mismos y para qué sirve esta funcionalidad. Este es un primer capítulo, luego vamos a hacer otro segundo capítulo, ya que en este voy a utilizar funcionalidades que ya existen desde SQL Server de versiones anteriores. En las mismas vamos a comparar algunas de ellas, cuáles son sus pros y sus contras y para qué queremos encriptar estos campos. Esto no es lo mismo que encriptar la base de datos totalmente transparente, que es otra funcionalidad que también nos da el motor de base de datos. Acá lo que vamos a estar haciendo es agarrar a un campo y poderlo encriptar para que su información no sea legible de una forma tan sencilla. Así que vayamos a nuestro Management Studio, que te voy a mostrar paso a paso con algunos ejemplos las diferentes opciones para poder encriptar estos campos. Acá estoy en mi Management Studio y voy a trabajar tanto en un SQL Server común, en este caso es un SQL Server 2022, pero ustedes podrían usar un 2019, un 2016, un 2008, no hay ningún problema con eso. Y luego también vamos a usar un Azure Database para que vean, digamos, cuáles son algunas de las diferencias si es que las hay. Vamos a empezar con el primer mecanismo para poder encriptar nuestros campos. Estos mecanismos son totalmente nativos en SQL Server. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes no tienen que comprar ninguna herramienta adicional ni contratar ningún servicio de terceros para poderlos utilizar. El primer mecanismo para poder encriptar campos es muy sencillo y obviamente que quizás es el menos seguro de todos. Para eso lo que vamos a estar usando son dos funciones que nos van a permitir, una, encriptar el campo y otra, desencriptarlo simplemente poniéndole una contraseña. Entonces hagamos un ejemplo. Miren, tengo acá una tabla donde tengo secreto 1, secreto 2 y secreto 3 y yo lo que quiero hacer acá es encriptar alguno de estos campos. Un detalle no menor. Para poder encriptar los campos, esos campos tienen que tener un cierto tipo de dato, no pueden encriptar cualquier campo. Entonces, revisen la documentación oficial de estas funciones para ver qué tipo, digamos, de datos son soportados en los cuales ustedes quieran encriptar. Entonces, acá tengo, por ejemplo, estos campos y la función que voy a usar es una muy simple que está acá. Fíjense que es encrypt by passfarce. ¿Qué le vamos a poner a esta función? El valor que quiero encriptar, ven acá sería la clave, una contraseña, y con esto lo que voy a encriptar acá es, digamos, lo que quiero. Por ejemplo, este texto. Acá voy a hacer lo mismo y acá voy a hacer lo mismo. Fíjense, la clave sería con el valor con el cual estoy encriptando y este sería el texto que quiero yo encriptar. Entonces, fíjense que es una función muy sencilla, muy sencilla, que la puedo usar dentro de mis insert, la puedo usar dentro de mis update, bueno. Y también de mi select vamos a usar la función inversa. Esto lo podemos poner dentro de nuestro porcivo y ya está. Vamos a insertar estos valores y ahora lo que vamos a hacer es un simple select a esta tabla. Si hacemos un simple select a esta tabla, vamos a encontrar que estos tres campos que insertamos anteriormente están justamente encriptados por esa función. Con lo cual, de forma ahora limpia o sin usar alguna función que lo desencripte, nosotros no vamos a poder estar viendo sus valores. ¿Cómo desencriptamos esto? Bueno, tenemos una función inversa que hace exactamente lo mismo. Fíjense que está acá, que es decrypt by passfarce. Recuerden que estas funciones y este código de ejemplo va a estar en mi blog, o sea, en la descripción de este video. Van a tener un link a mi blog en el cual van a poder descargar estos códigos de ejemplo y tener también alguna referencia adicional a estas funciones. ¿Cómo funciona esta función? Bueno, muy sencillo, yo le voy a pasar el campo que quiero desencriptar, en este caso secreto 1, en este caso secreto 2, y la contraseña con la cual necesito desencriptar ese campo. En este caso estoy poniendo clave que es la que yo utilicé. Si tengo otro tipo de datos, fíjense que esto lo estoy convirtiendo a varchar 50. Esto se da porque justamente el tipo de dato es bar binary, o sea, lo que me genera esa función de encriptación es un bar binary. Yo lo estoy poniendo ahora como un varchar para que sea legible. Vamos a hacer el select ahora con esta función y fíjense que ahora sí tenemos nuestros valores desencriptados nuevamente. Entonces,
de algo muy sencillo como usar esta función en un SP, nosotros ya podríamos estar encriptando algunos campos que nos interesen. Obviamente que esta función, como digamos no tiene mucha sofisticación, lo que nos va a pasar es que, bueno, no es la más segura de todas. Entonces, SQL Server también nos da otras alternativas para poder encriptar. Vamos a ver una segunda alternativa. Esta segunda alternativa es la creación de un certificado. Vamos a ver que es muy similar a la anterior. Ya vamos a tener una función que encripta y otra que desencripta, pero ya no por una clave, sino por un certificado. Esos certificados los podemos crear simplemente en nuestro motor de base de datos con la instrucción crear certificado, poner un nombre y los otros parámetros, o bien usar esta función de crear un certificado y tener un archivo .ser, por ejemplo, compramos un certificado y lo queremos subir a nuestro motor. Entonces también podemos usar la misma función para poder hacerlo desde un archivo. Yo acá voy a crear un certificado propio del SQL, le voy a poner una clave, le voy a poner una fecha, digamos, de expiración y vamos a crear nuestro certificado en la base de datos. Esto recuerden que es por base de datos. Yo acá, por ejemplo, ahora voy a ver los certificados que tienen estas bases de datos. Ahí tengo, ven, en esta base de datos que estamos trabajando, tengo, digamos, este certificado creado. Y ahora, un detalle muy importante. Si el certificado ustedes lo están creando, como hice yo recién, no desde un .ser, sino que el SQL esté creando el certificado, lo que tienen que hacer después es hacer un backup a ese certificado. Porque si esto lo necesitan restaurar en algún otro lado, ustedes no pueden de vuelta usar la instrucción create certificate porque va a ser un certificado distinto. Cuando hagan un backup de la base de datos y un restore, se está backupeando todo el contenido, incluyendo el certificado. Pero imagínense que tengan un caso en donde ustedes tengan un ambiente de desarrollo, de testing, en el cual no están haciendo un backup y restore de la base de datos, sino están pasando objetos. Bueno, acá tienen que tener mucho cuidado porque si no, los certificados van a ser distintos. Entonces yo hago un backup ahí del certificado, es una muy buena práctica hacerlo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una tabla muy sencilla, acá, donde vamos a, por ejemplo, poner un código de cliente, un usuario y una contraseña. Y esta contraseña supongamos que yo la quiero encriptar. Vamos a agarrar, crear nuestra tabla y vamos ahora sí a usar ese certificado en una instrucción insert. Esto también va a servir para los updates, donde hacemos nuestro insert y en vez de usar la función que usamos antes, ahora vamos a usar una que es encrypt by cert. ¿Qué nos va a pedir esto? Nos va a pedir que pasemos un ID de certificado. Para eso estoy utilizando otra función que es CertID y le pongo el número del certificado interno. ¿Y qué es lo que quiero encriptar? Por ejemplo, acá quiero encriptar la contraseña, que en este caso es clave 1. Entonces vamos a agarrar, vamos a insertar esto con el certificado y ahora cuando hagamos un select a nuestra tabla, vamos a observar que justamente la contraseña la vemos encriptada. ¿Cómo desencriptamos esto? Bueno, podemos agarrar para desencriptar esto, es utilizar la función inversa, que es desencriptar con certificado. Le vamos a tener que pasar el certificado ID y acá la clave de desencriptado que creamos en el certificado. Fíjense que este certificado, por acá arriba, tenía una clave, digamos, de creación. Si nos fijamos más acá arriba, vamos a encontrar que acá tenemos las claves, no, acá en el backup, no, acá tenemos las claves acá. Fíjense que acá tenemos la clave de cómo yo quiero desencriptar. Entonces le voy a pasar justamente esos valores a mi función decrypt by cert y vamos a poder obtener, digamos, acá los valores limpios como veíamos antes. Ven que acá tengo clave 1. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, me equivoco acá en la contraseña? Y pongo, por ejemplo, acá le pongo un 1, ¿no? Y quiero hacer la misma consulta. Bueno, me va a pasar lo mismo con la otra función que vimos anteriormente. Fíjense, yo acá me equivoqué en la contraseña y como yo no encripté con ese certificado ni esa contraseña, me va a dar nulo. No me dice error, me tira un nulo esto. Entonces, bueno, tengan en cuenta esto a la hora de utilizar esta otra tecnología o esta otra metodología, la cual es un poquito más segura y más robusta, porque acá yo podría hasta comprar certificados de terceros. Vamos a borrar el certificado y vamos a ver una tercera opción que nos da, digamos, SQL Server, que son las claves asimétricas. Por ejemplo, yo acá voy a borrar la clave asimétrica si existe en mi base de datos, voy a crear una nueva. A esta clave asimétrica le voy a poner un tipo de algoritmo, por ejemplo RSA2048, y acá también una clave de encriptación. Acá también nos vamos a encontrar
que podemos consultar obviamente cuáles son las claves asimétricas que tenemos definidas en nuestra base de datos. Pero cuando queremos usarla, bueno, vamos a crear una tabla, como hicimos anteriormente, donde tengo cliente, usuario y contraseña. Fíjense que acá contraseña la estoy creando como var binary, justamente por esto, porque estas funciones devuelven un var binary. Y acá en lugar de usar encrypt by ser o encrypt que usamos anteriormente, vamos a usar una nueva o una distinta, que es encrypt by asymmetric key, que es muy similar a utilizar la de los certificados. Fíjense que me pide el código de clave asimétrica y me va a pedir acá qué es lo que quiero poner como texto. Acá voy a poner, por ejemplo, clave del usuario, que es el campo o el texto que yo quiero encriptar. Entonces vamos acá a insertarlo a esto. Vamos a hacer un select limpio sin ponerle nada y vamos a ver que está justamente encriptado el valor. Y vamos a agarrar ahora y lo que vamos a hacer es hacerle la opción inversa a esto, que no es ni más ni menos que hacer un decrypt by asymmetric key. Y fíjense que acá, ¿no?, me pide el código de la clave asimétrica y la clave, muy similar a los certificados. ¿Cuáles son las diferencias entre un esquema y el otro? Bueno, son niveles de seguridad distintos. ¿Se entiende? El primero también encriptaba con una clave desencriptada, pero era una función muy custom de Microsoft. La verdad que es muy útil porque de no tener nada, usar eso, hicimos un salto muy importante. Ahora, las otras dos son un poco más sofisticadas. Alguien me puede dar un certificado para encriptar o alguien me puede decir necesito que esté en ese algoritmo de RSA 2048. Bueno, son para casos un poquito quizás más sofisticados, pero con la primera función, por ejemplo, podrían estar bien también. O sea, no es que tienen que usar estas un poquito así tan avanzadas. Vamos a hacerlo sobre un SQL Database. Acá tengo un SQL Database. Ahora estoy conectado a un SQL Database. Me voy a conectar a ese SQL Database y vamos a tratar de hacer lo mismo. Van a ver que funciona. O sea, lo que vamos a tener acá es que justamente esto va a funcionar como funcionó también en nuestro SQL Server. Voy a crear mi base Adventure World, acá el SQL Database. ¿Sí? Vamos a agarrar acá a nuestro SQL Database. ¿Sí? Vamos a elegirle acá, por ejemplo, acá Adventure World. Bien. Y lo que vamos a estar haciendo ahora es agarrar, ¿no?, y crear, por ejemplo, esta tabla. Vamos a borrarla por si la tabla existiera. Vamos a borrarla la tabla, pero vamos a dejar acá, por ejemplo, borramos la tabla si existe. Vamos a crear una tabla como hicimos antes y usar alguna de estas funciones que van a ver que funciona de la misma manera. O sea, voy a crear acá la tabla secreto. Y por ejemplo, en este caso, sobre el SQL Database, vamos a usar el encrypt by passparse que usamos anteriormente. El mismo ejemplo, de hecho, estoy haciendo. Van a ver que lo aplica. Y también si hacemos un select, vamos a ver que tenemos en SQL Database también encriptado esto y tenemos que hacer la desencriptación con la función que vimos anteriormente. ¿Bien? Entonces ahí tenemos también la opción en SQL Database. Van a ver que con certificados también se puede hacer. Acá yo les dejo el ejemplo. Si lo quieren ver en mi blog, lo van a tener, como para que vean que también se puede aplicar sobre un SQL Database estas funcionalidades. Entonces, para resumir un poquito, en este video vimos funcionalidades nativas de SQL Server y Azure SQL que a ustedes les va a permitir encriptar esos campos. No confundir esto con enmascaramiento, que es otra funcionalidad. No confundir esto con encriptación transparente de datos. Estas funcionalidades de claves simétricas, asimétricas, certificados y todo este tipo de cosas existen desde hace muchas versiones atrás de SQL Server. Básicamente la versión 2005 aparecieron estas funcionalidades, con lo cual ustedes podrían implementarlas de una forma casi inmediata a menos que no tengan algunas de estas versiones. Así que bueno, en este primer capítulo de cómo encriptar datos en SQL Server les he mostrado estas técnicas y espero que les haya sido de utilidad. No se olviden de suscribirse a este canal para seguir recibiendo notificaciones e información sobre los nuevos videos de SQL Server y Power BI que publico. Muchas gracias.